quien vive es Cristo y a su nombre gloria, y la iglesia en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Les habla el hermano Héctor Javier López Noriega, predicando bajo el tema Cuídate de la apostasía imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice la palabra que no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Efesios 6:10 Estudio Gladiadores Records, defendiendo la fe del Evangelio, vestidos con la armadura de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Hebreos capítulo 6, verso 4. Advertencia contra la apostasía. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque de la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por lo cual es labrada recibe bendición de Dios, pero lo que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es del ser quemada. Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La apostasía, en griego, apostasía, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento como sustantivo, en el libro de Hechos capítulo 21, verso 21, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, y aquí en Hebreos 3, 12, como verbo griego, afistemi, traducido, apartarse. El vocablo griego se define como deserción, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello a lo que se ha acercado antes. Así que la apostasía es posible solo para los que primero han tenido la experiencia de salvación, regeneración y renovación por medio del Espíritu Santo. Lucas capítulo 8, verso 13, Hebreos capítulo 6, verso 4 al 5. La apostasía puede abarcar 2 aspectos, separados pero relacionados. La apostasía teológica, es decir, el rechazo de todas o algunas de las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3. La apostasía moral, es decir, el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado y de la inmoralidad. Véase en Isaías capítulo 29, verso 13, Mateo capítulo 23, verso 25 al 28 y en Romanos capítulo 6, verso 15 al 23. La Biblia imparte advertencias apremiantes sobre la apostasía, destinadas a alertar sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y de motivar a la perseverancia en la fe y la obediencia. El propósito divino de esos pasajes de advertencia no se debe debilitar con la opinión, son ciertas las advertencias. Los pasos que conducen a la apostasía son: los creyentes por la incredulidad dejan de tomar muy en serio las verdades bíblicas y las amonestaciones, las advertencias, las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, verso 15, Lucas capítulo 8, verso 13, Juan capítulo 5, verso 44 al 47. Cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores que las realidades del reino celestial de Dios, los creyentes poco a poco dejan de acercarse a Dios por medio de Cristo y de su Espíritu Santo. Capítulo 4, verso 16 del libro de Hebreos, y en el capítulo 7, verso 19 al 25. Mediante el engaño del pecado, se vuelven cada vez más tolerantes del pecado en su vida. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 5, y en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 13, ya no aman la justicia ni odian la maldad. Véase en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 9, por la dureza de su corazón y el rechazo del plan de Dios, no hacen caso a la advertencia continua y la reprensión del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 30, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 al 22. Se entristece el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 30. Se apaga su fuego y se viola su templo, de modo que él termina por apartarse de los antiguos creyentes. Si la apostasía sigue sin freno su curso, las personas pueden finalmente llegar a un punto que no es posible volver a comenzar. Los que una vez tuvieron una experiencia de salvación con Cristo
pero deliberadamente y continuamente endurecen el corazón a la voz del Espíritu Santo. En el libro de Hebreos capítulo 3 versos 7 al 19, siguen pecando intencionalmente, Hebreos 10:26, y se niegan a arrepentirse, a volver a Dios, y pudieran llegar a un punto sin retorno, donde ya no es posible el arrepentimiento y la salvación. Los que por incredulidad del corazón se apartan de Dios pudieran pensar que son salvos, pero su indiferencia a las exigencias de Cristo y del Espíritu Santo, a las advertencias de las Escrituras, indican lo contrario. Debido a esa posibilidad de engañarse a sí mismo, Pablo exhorta a todos los que dicen ser salvos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios capítulo 13 verso 5. Los que de veras se preocupan por su estado espiritual y tienen el corazón en el deseo de volver a Dios en arrepentimiento, tienen una prueba segura de que no han blasfemado, de que no han cometido la apostasía imperdonable. Las Escrituras afirman con claridad de que Dios no quiere que nadie perezca. 2 Pedro capítulo 3 verso 9. Cuídate de la apostasía imperdonable.